Bueno, muchas gracias Marina por la presentación, muchas gracias a la Universidad del Chubut por la invitación. Lamento sinceramente no haber podido estar, pero de alguna manera tengo la calidez a través de lo virtual, porque conozco a muchas de las personas y yo sé del afecto mutuo que nos tenemos, así que, bueno, suplimos la presencia por la virtualidad, pero no una virtualidad fría, sino una virtualidad emotiva. Yo me voy a referir al contexto, digamos, de la economía social, pero más lo voy a enfocar hacia la órbita del rol de la universidad en todo esto, como para ser sintéticos. Marina me pidió 20 minutos y con la confianza que nos tenemos me dijo, sí, de una manera muy amigable, si te pasas de 20 minutos te desconecto. Así que bueno, me voy a tratar de centrar en esos 20 minutos. No hace falta decir que estamos en crisis, una crisis fundamentalmente relacionada con el trabajo, con la falta del trabajo, con la falta de expectativas del trabajo y con la no generación de empleo directo por parte de empresas, ni tampoco por parte del Estado, en el sentido de que la crisis financiera que sufre difícilmente en el corto plazo pueda ser motorizador directo del trabajo, aunque sí motorizador indirecto a través de políticas públicas relacionados sobre todo con las construcciones públicas. Esa crisis es un campo adecuado para la economía social. Parece mentira, pero la economía social siempre creció en épocas de crisis y tiene serias dificultades de crecer en épocas cuando el ciclo económico está en alza, porque cuando el ciclo económico está en alza, hay negocios posibles de hacer y el inversor privado invierte para ganar, que no lo hace cuando la crisis abunda y que eso es lo que está ocurriendo. Las épocas de crisis o los sectores de crisis. Para poner un ejemplo, cuando en la provincia del Chubut no había electricidad y bueno, el Estado difícilmente iba a invertir en esa necesidad y al sector privado no le convenía porque no le era rentable semejante inversión, nacen las cooperativas eléctricas. Y así todos. Y cuando no hay trabajo, van a nacer las cooperativas de trabajo. Hay que decir que la necesidad de creación de cooperativas de trabajo es enorme, por cuanto la cantidad de trabajadores registrados en blanco es menor que la cantidad de personas sin empleo o cuentapropistas. Todas ellas juntas es menor que aquellos que tienen un trabajo en blanco. Esto quiere decir que hay una necesidad social, hay una necesidad económica, y que a la larga es una necesidad cultural en el sentido que si no resolvemos esto, las asimetrías que tenemos en la Argentina de pocos ricos y muchos pobres va a continuar. Y se necesitan, para revertir eso, políticas públicas activas, y también se necesitan dentro de la universidad una comprensión del tema y dedicarse, como en este caso de la Universidad de Chubut, a atender estas necesidades bajo la forma de la economía social. ¿Qué puede hacer la universidad? Bueno, ante todo estamos en presencia de una universidad provincial que no la confundamos con una universidad provinciana. Una universidad provincial, digamos, con mirada al mundo, con captación de tecnología de lo mejor y con estudios de lo más avanzado posible, que no serán de forma exclusiva para la provincia de una manera egoísta, sino que está seguramente abierto a quien quiera ir a estudiar a ese lugar. Pero de hecho, en la parte fundacional, seguramente la clave de todo es atender a las necesidades, al desarrollo económico, social y cultural de la provincia. ¿Y cómo funcionan las universidades ahora
y cómo han funcionado. Yo voy a citar a una profesora, Ana Jaramillo, que decía que las universidades se han dedicado mucho, sobre todo en las ciencias sociales, a problematizar los textos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien escribía una teoría, venía otro, le refutaba, después venía otro y quería hacer una síntesis, después venía otro y quería hacer algo nuevo, superador, con terminologías distintas, creando palabras nuevas, y que de alguna manera la construcción de eso era, a partir de un texto, problematizarlo y hacer teoría que cada vez se aleja más de la realidad y de las necesidades sociales y económicas. Entonces, más que referirse a la problematización de los textos, lo que le hace falta a la universidad es la textualización de los problemas. No problematizar los textos, sino textualizar los problemas. Y esto es importante, de textualizar el problema, de detectar el problema, de definir el problema, de analizar el problema, de estudiar el problema y de emitir propuestas para la resolución del problema. ¿Con quién hay que analizar el problema? ¿Con quién lo tiene? ¿Con quién lo está padeciendo? ¿Con quién lo está sufriendo? ¿Con quién lo conoce? Que no sabe cómo resolverlo, pero sí sabe que lo tiene y sí sabe definirlo. Entonces, en esa textualización del problema es donde trabaja la universidad y sobre todo la economía social, en varios ejemplos que ya he hecho en la Universidad de Chubut, especialmente en el tema del cuidado, que no voy a opinar mucho porque tengo miedo de superponerme con lo que después, con el debate y con lo que después diga Gustavo, así que simplemente lo voy a dejar ahí flotando, que la universidad está atendiendo una problemática porque previamente la detectó y textualizó el problema. La universidad en la comunidad. Y de ahí hay una definición que si bien la costumbre va a seguir diciéndolo, habría que empezar a pensar en cambiar la terminología y no hablar de extensión universitaria, sino hablar de cooperación entre la comunidad y la universidad. Extensión universitaria significa que la universidad se extiende hacia un lugar donde no está. Y eso no es así en la Universidad del Chubut. La universidad está. Y por lo tanto, hablar de extensión seguramente se va a seguir hablando porque es lo que se conoce, ya se introdujo en la cultura universitaria esa palabra, se entiende pero hay que tratar de impulsar y ser rigurosos en los términos. Entonces, esa extensión, para no también equivocarme en el dicho, tendría como dos facetas, y que es importante decirlo. Una cosa es transmitir conocimientos y otra cosa es transferir el conocimiento. La universidad permanentemente transmite conocimiento con lectura, con jornadas, con clases, con disertaciones. Entonces, transmite conocimiento. Eso es insuficiente en el campo de la economía social y de lo que se está haciendo. No solamente hay que transmitir el conocimiento, sino que hay que transferir la tecnología, los medios adecuados para que esos conocimientos se implanten en la realidad. Se implante en la realidad. Con esa definición del problema, con ese estudio del problema, con esa potencial transferencia, la universidad está en condiciones, sí, de teorizar el tema. Y ahí viene la teoría, no antes. La teoría en el sentido de que si yo alcanzo a teorizar un problema, que lo defino, una falta de trabajo en tal localidad, producto de tal cosa, puedo teorizarlo de tal manera que el mensaje lo generalice a todos los que tienen ese tema y no al problema particular que se ha definido y que se ha resuelto. La teoría es importante allí porque de alguna manera me va a indicar el horizonte, la línea, el trabajo y la orientación. Si yo no tengo teoría, voy a resolver a lo mejor el problema de una manera práctica, pero voy a dejar las cosas como están en el sentido estructural del término.
Resolver un problema a través de la economía social no es resolver un problema económico, es resolver, además de un problema económico, un problema social y un problema cultural. Y si no acompañamos la definición del problema con una teoría de la economía cooperativa, probablemente podamos resolver el tema, pero no de manera adecuada, porque lo vamos a resolver, pero vamos a seguir construyendo una sociedad inequitativa, capitalista, egoísta, individualista. Resolvimos un problema de falta de trabajo, pero a través de una estructura no solidaria, sino egoísta, y con una distribución de la riqueza que produce esa empresa totalmente inequitativa. Y de lo que se trata aquí es de todo lo contrario. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos estar en la comunidad, definir el problema y ponernos en camino a resolverlo, no es ponernos en camino a resolver el trabajo solamente, sino la persona, cómo se va a insertar dentro de la cooperativa, cómo se va a insertar socialmente en la comunidad y cómo se va a insertar culturalmente en la comunidad. Y yo voy a poner un ejemplo que seguramente se entenderá porque probablemente haya personas que están trabajando en el tema del cuidado. Podemos decir que para resolver el problema del cuidado de adultos mayores, si eso es un tema que es una necesidad para el medio, que hay trabajo para ello, que las personas están desatendidas y que hace falta gente que vaya a cuidar, eso quiere decir que hay mercado para eso. Y eso puede resolverse mediante un inversor que diga, bueno, voy a armar una empresa y voy a contratar a 40 personas y yo les pago para que ellas trabajen para mí. Distinto sería que el grupo de personas se autoorganicen, definan cómo van a organizar el tema y redistribuyan el ingreso que van a producir de una manera equitativa porque son las personas las que se han juntado y asociado sin tener en cuenta a alguien que pudo haber tenido la idea individualista y generar un trabajo. Porque de alguna manera el inversor no existió, porque no hace falta capital para constituir una empresa de estas características, y la empresa cooperativa tampoco necesitó inversiones porque lo que hace falta es capacidad, capacitación, afecto, cariño y compenetrarse con el trabajo. En el primer caso, digamos, estamos en presencia de un emprendedor individual, en el caso de una empresa privada. Un emprendedor individual que dice ser el creador de trabajo, el emprendedor, el que de alguna forma derrama dinero y riqueza como para que se genere una ocupación estable, y nosotros somos partidarios de resolver ese problema mediante un emprendimiento social, emprendedores sociales. Y en esa línea está la cooperativa, la universidad. La universidad, si define el problema y busca la solución a través de una fórmula de asociación de personas sin fines de lucro que sean compatibles con la economía social, que sería una cooperativa, no solamente estaría resolviendo el problema desde un lugar económico, sino desde un lugar social y desde un lugar cultural. La inserción en la sociedad que va a tener la persona que trabaja va a ser superior a que si tiene relación de dependencia. Se siente más seguro, está más integrada, digamos, está orgullosa de tener un trabajo propio dentro de un colectivo con el cual tiene afecto y solidaridad. Y no tener una relación de dependencia de un patrón donde uno tiene que estar permanentemente autorreprimido y sabe que está vigilado sobre todo, donde la conducta no es auténtica, sino que la conducta está mediatizada por el empleo. En el otro caso es todo lo contrario, hay un desarrollo personal de la personalidad, un aumento del ego necesario como para que la persona se sienta conforme en ese medio, contenta en ese medio y brinde lo mejor en ese medio.
Y ese es el proyecto del Centro de Desarrollo de la Economía Social de la Universidad del Chubut. No es proponer un cambio económico, sino en el fondo es proponer un cambio cultural que se va a hacer en la medida que la economía se desarrolle mediante otra forma. Es decir, no es lo mismo organizar las cosas a través de un emprendedorismo individual que a través de un emprendedorismo colectivo. Eso sí, y las diferencias están claves, son claves en los objetivos y en los procedimientos. No de cualquier manera se llega a un mismo fin, porque lo que aquí se emplea es una organización cooperativa y de cooperación. No es lo mismo. Porque como dijo Einstein, si todo te da igual, es porque hiciste mal las cuentas. Muchas gracias. Me gusta.